Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. De este lado me siento muy bendecido, con mucha honra de poder estar aquí con ustedes una vez más en este devocional. Y vamos a empezar. La última vez que me tocó hablar a mí, hablamos acerca de las bienaventuranzas. Creo que es algo que hemos seguido viendo. Y el día de hoy le tocan a las últimas dos bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, del versículo 10 al 12. Entonces, déjame te las leo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eh, Aquí hay un punto principal y un punto de quiebre en las bienaventuranzas. Venimos leyendo que al principio de las bienaventuranzas encontramos que bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Fue la primera bienaventuranza que vimos y entendimos que para que todas las bienaventuranzas que siguen después, nosotros nos tenemos que reconocer como pobres en espíritu, que no habla de una pobreza económica, social o mental, sino de la posición en la que reconocemos que necesitamos del Espíritu de Dios para poder estar en comunión con Él. Después de esto, nos habla acerca de cualidades que nos van a poder acercar a Dios y que tendrán otras recompensas. Antes de estas últimas dos bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si se dan cuenta, casi todas las posiciones, si no es que todas las posiciones que nos están describiendo aquí, son posiciones positivas. Pacificadores, limpios de corazón, misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, los que lloran y los pobres en espíritu. ¿Ok? Pero hay un giro muy radical en el versículo 10 y 11, que es, bienaventurados los que padecen y bienaventurados son los que por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra nosotros. Entonces, aquí ya nos estamos enfrentando a una guerra en la cual nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué voy a ser bendecido si me están pasando cosas malas? ¿Por qué voy a ser bendecido en el momento en el que me persiguen o cuando hablen mal acerca de mí? Antes de entrar a esto, me gustaría hablarte acerca del significado de algunas palabras que están aquí que me parecen muy interesantes. En el versículo 10 habla de persecución por causa de la justicia. La justicia no es un estado legal o no es algo que se impone en ti para que puedas cumplir una condena o librarte de ella. La justicia en la Biblia habla acerca de rectitud de corazón e integridad delante de Dios. No es solamente hacer lo correcto delante de los hombres, sino vivir alineado al carácter de Dios. Voy a repetir esto último. No es solamente hacer lo correcto delante de los hombres, sino vivir alineado ante el carácter de Dios. En este versículo, Jesús anticipa la hostilidad que sus seguidores van a enfrentar. Al final cierra diciendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero no solamente es esto, también Jesús está profetizando la hostilidad que los que van a ir después de él, que sus discípulos, apóstoles y seguidores van a sufrir después de que él se vaya. Y hay muchísimos ejemplos de estos en la Biblia, Esteban, Pablo, Pedro, Juan, que literalmente fueron perseguidos y martirizados, o sea que murieron por una causa común, que en este caso era Jesús. Después, en el versículo 11, nos habla acerca de una palabra que es vituperen. Esta palabra yo cuando la escuché no tenía ni idea de qué significaba, la verdad.
así que me tuve que meter a investigar un poquito y significa reprochar, humillar, con desprecio, hablar con burla o con sarcasmo. Y aquí es una parte que nos duele mucho a nosotros y que nos pega mucho en nuestro ego, en nuestro ser, en nuestro yo. Porque nosotros somos gente que está acostumbrada a ser fuerte ante situaciones, ante golpes de la vida, ¿no? Incluso ante golpes físicos somos personas que decimos, no, 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 yo aguanto vara. Pero cuando se trata de que alguien nos humille verbalmente, son cosas que a pesar de que mostremos que no nos afectan, interiormente están teniendo una causa en nosotros. Porque la realidad es que el dolor físico es momentáneo y temporal y sana y no vuelve a doler. Pero el dolor mental, el dolor emocional, es algo que duele cada vez que lo recordamos. Y aquí Jesús nos está diciendo que eso es una de las principales cosas que vamos a sufrir al momento de aceptar ser su discípulo. La vituperanza, que es ser humillado y no solo humillado así a secas, sino humillado con desprecio. Que sepamos que lo que están haciendo es algo que lo están haciendo porque nosotros estamos defendiendo una causa que en este caso es Jesús, es Dios. Entonces, Jesús no solo promete la bendición por ser golpeado, sino también por ser ridiculizado verbalmente. Y esto es algo que tenemos que recordar cada vez que alguien nos haga sentir menos y nos haga humillar y nosotros tengamos la oportunidad de poder corresponder en ese mismo tono y en ese mismo tenor de humillar y de hablar de una mala forma. Y muchas veces esto no pasa solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también. Porque a pesar de que todos seamos hermanos, todos estamos en la iglesia con un mismo corazón que es caminar bajo el propósito de Dios. Y para hacer esto tenemos que reconocernos primero como pecadores, como gente que la ha regado, que ha tenido un mal camino, pero que estamos dispuestos a alinearnos con Dios. Y esto muchas veces trae consecuencia que nuestro corazón anterior o el corazón que hemos tenido durante mucho tiempo salga a relucir y sin querer o con querer terminamos hablando mal a personas que están dentro de la iglesia y uno como cristiano dice, no, 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 es mejor dar que recibir, entonces yo le voy a dar un buen consejo a esta persona porque lo que está haciendo está mal. Tenemos que soportar incluso los malos tratos de gente que está dentro del cuerpo de Dios, porque es parte de su llamado. Si tú quieres ser bienaventurado, es una parte fundamental y es por algo que lo dijo en las últimas dos bienaventuranzas Jesús, que tenemos que soportar. Las primeras siete bienaventuranzas siguen una fórmula, que ya la habíamos hablado la primera vez que me tocó hablarte de esto, que es la declaración de la bendición y la razón o recompensa. Dice, bienaventurados los que, porque, pero en estos últimos dos versículos se rompe esta estructura en el sentido de a quién les está hablando, porque en todas las otras bienaventuranzas está hablando de los, o sea, es la segunda persona, yo, tú, él. Pero en el versículo 11 y 12 está hablando de él, o sea, se vuelve algo totalmente personal. Jesús deja de hablar en general y empieza a hablar en personal. O sea, está personalizando la promesa. Ya no es algo teórico ni universal, sino es profético y algo personal. O sea, esto es algo que les va a pasar a todos ustedes que me están siguiendo el día de hoy. Ahora, con esto me gustaría cerrar, me gustaría terminar. La otra parte que a mí me encanta de este versículo y de estos dos versículos es la parte de padecer. Padecer es una palabra que se repite muchísimo en el Nuevo Testamento y aquí es
la primera recompensa. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ya vimos que no vamos a padecer por una causa vacía, que es por una causa en específico, que en este caso es la justicia. Y ya vimos que la justicia es un estado en el que estamos alineados delante de Dios para ser justificados por Él. Pero yo quiero hablarte de la palabra padecer. Y para esto me gustaría ponerte un ejemplo que no está directamente ahí en Mateo, sino que está en Hechos 9. Este es mi capítulo favorito del libro de Hechos. Es en el capítulo en el que Saulo se convierte en Pablo. Bueno, no, ahí todavía no se convierte en Pablo, pero es el momento en el que es llamado por el Señor Jesús. Aquí hay tres puntos fundamentales. El número uno es que Saulo ya tenía un camino y una dirección bien definida antes de encontrarse con el propósito de Dios. Él iba camino hacia Damasco con órdenes de personas que tenían poder legal, o sea, que eran autoridades en ese tiempo del lugar donde estaba. Él tenía un propósito bien definido que para él era el mejor propósito que podía haber encontrado porque tenía permiso de ir a perseguir y matar cristianos, ¿no? Este es el primer punto. Saulo pensaba que ya tenía un propósito bien definido. Después viene el Señor a mitad de su camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo inmediatamente reconoce de quién se trata. O sea, él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, a pesar de que para él estaba bien. Y después viene la parte en la que entra un tercer personaje, que es Ananías. Ananías, profeta de Dios, un discípulo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por el propósito de Dios, le piden que vaya a orar por Saulo, a curar su visión, para que él pueda continuar su propósito. Entonces, imagínate ser Ananías y que te digan que tienes que ir a orar por la persona que mata a los que creen en lo mismo que tú crees. En primera, yo creo que ya desde ese momento está difícil. Ananías se encontraba en una situación en la que seguramente estaba padeciendo, en la que seguramente pensaba que lo iban a vituperar, que es la palabra que acabamos de ver ahorita, que es humillar verbalmente y humillar con desprecio. Y él pudo haber estado en todo su derecho de decir, ¿sabes qué, señor? Yo no jalo. La verdad, discúlpame, pero esta vez si paso, dile a alguien más, porque a mí me da miedito. Pero Ananías estaba consciente de lo que tenía que hacer era parte de un propósito mayor, porque si Ananías no hubiera ido a orar por Pablo, por Saulo, Saulo nunca se hubiera convertido en Pablo, Saulo nunca hubiera recuperado la visión, ni hubiera tenido un nuevo propósito, que fue el ser uno de los mártires más grandes de toda la Biblia. En Hechos 9, en el versículo 16, estamos viendo el reflejo de esta conversación que está teniendo Dios con Ananías, y él le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nuevamente encontramos la palabra padecer. Y nuevamente encontramos que uno no padece solamente porque sí, sino que hay una causa de ese padecer. Dice, padecer por mi nombre. Hermano, el camino de un discípulo no es pasivo, no es algo que se siente bonito todos los días. Y lo podemos encontrar en la Biblia. Es necesario sufrir, padecer, pero no estamos padeciendo en vano y no estamos padeciendo sin causa alguna. Estamos padeciendo por el nombre de Jesús. Antes de que diga padecer, dice, le es necesario.
O sea, implica una necesidad divina, un destino. No es casualidad que esté padeciendo. Sufrir por Cristo es parte de nuestro llamado. El mes pasado estuvimos viendo una serie que se llamó Seguidores o Discípulos. Y el principio más grande de un discípulo frente a un seguidor es aceptar que debemos de padecer por el nombre de Dios. Porque en el momento en el que lo hacemos, estamos reflejando el carácter de Cristo. Porque Él tenía la potestad y el poder de que en su via crucis Él pudiera decir, ¿sabes qué? Estoy harto de aquí, yo me voy al cielo de una, Señor, ya no quiero nada. Pero Él padeció cosas que no necesitaba padecer por ti y por mí. Y el nosotros padecer hoy por Cristo es el mínimo acto de reciprocidad que podemos tener para con Dios. Las bienaventuranzas cierran diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy vemos que Jesús no solo habló de los profetas que venían antes de él, sino también de los profetas y seguidores y discípulos que vinieron después de él. Y el final de esto es, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esto solo demuestra una vez más cuánto es necesario morir a todas las pasiones que podemos encontrar aquí en la tierra, porque sabemos que morir aquí es vivir en el cielo. Y eso es en lo que nosotros debemos de fijar nuestra mirada. No en la recompensa, sino en el que recompensa, en Jesús. Un acto de amor puro y desinteresado. Primero reconociendo que somos pobres en espíritu, reconociendo la necesidad. Después siguiendo todas las demás bienaventuranzas que habla. Y al final entendiendo que padecer es la única forma de obtener el galardón que está en los cielos. Por algo son bienaventuranzas y por algo es que aquí lo menciona, que tenemos que padecer porque vamos a obtener una recompensa. Déjame orar por ti. Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por lo que tú has sembrado en nuestros corazones. Te pido que sea una palabra que podamos llevar con nosotros en cada momento de nuestro día, que sea algo que discernamos y que afecte en cada una de las acciones que llevemos. Hoy te pedimos, Padre, que nos puedas dar la capacidad de padecer por tu nombre, la capacidad de sufrir por tu causa. Sabemos que no es algo fácil, sabemos que es algo que incluso vivimos todos los días, pero sabemos que tú lo recompensarás. Y Señor, no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por el amor puro que tenemos a ti, por el agradecimiento que tenemos por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Y solo es una muestra de lo mucho que queremos reflejar ese carácter que tú has dado a cada uno de nosotros como tus hijos. Te pido que a cada persona que haya estado conectado aquí tenga un buen día, que tenga un día lleno de ti y que te pueda encontrar en cada lugar al que vaya, en cada pensamiento que tenga. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.